Goetxea naiz, Errenteriako udaletxeko iraunkortasun teknikaria. Jakingo duzuenez, 2012 urtean Errenteriako udalak bat egin zuen Europa mailako ekimen batekin, alkateen ituna ekimena. Horren arabera, 20% murriztu behar zen 2020erako gas isurien emisioa. Orain, 2030erako konpromiso handiagoak hartuko ditugu, 40% murriztea, gasen isuria. Konpromiso hori betetzeko, udalerri osoaren laguntza beharko dugu, ez bai da udalaren ekimena bakarrik, baizik eta udal osoarena. Eta etxeetan ohiturak aldatuz egin ditzakegu hainbat gauza, asko egin dezakegu, eta bestalde inbertsioak egin beharko ditugu gure etxeetan konpromiso horietara iristeko. Horretarako herriko merkatarien laguntza ezinbesteko izango dugu, eta kontuan izan behar dugu, gas isuriak murrizteaz gain faktura energetikoa ere murriztuko dugula eta gure sosak eta gure barrikatan nabarituko dugula. Voy a comentar unos pequeños truquillos que podemos tener a mano todos para poder ahorrar en el tema de la calefacción y algunas otras cosillas que tenemos en casa. Como uno de los problemas que tenemos aquí es la humedad, pues os voy a comentar. Es muy interesante el que tener en casa un deshumidificador. Un buen deshumidificador lo que nos va a dar es que en el invierno, cuando nosotros tengamos encendida la calefacción, nos va a dar una sensación de más calor. Y en contra, en verano, cuando tengamos encendidos los ventiladores o aires acondicionados, nos va a restar la humedad del ambiente y vamos a tener sensación de más fresquito. En el tema de la electricidad, de la iluminación, el mundo ha cambiado mucho. Primero teníamos la incandescencia, pasamos al bajo consumo y ahora tenemos el LED. ¿Qué supone hacer un cambio de una bombilla de bajo consumo a una de LED? Pues es un poquito más caro de precio, pero a la hora de la factura de la luz nos va a bajar bastante, porque podemos estar comparando a lo mejor una bombilla de 70 vatios y nos puede consumir ahora unos 10, 12, 15 vatios. Entonces eso es muy importante. Es muy común que tengamos en casa también fluorescentes. Las fluorescentes también las podemos cambiarlas a fluorescentes LED o podemos cambiarlas directamente a paneles LED. Tenemos mucha costumbre en casa de dejar los aparatos encendidos con los standbys. Eso consume mucho también. Os voy a enseñar este aparato, ¿vale?, que nos permite tener enchufados varios dispositivos y encenderlo y apagarlo cuando lo necesitamos. También tenemos en el mercado aparatos de detectores de presencia. Solamente con un pequeño punto de luz podemos acceder al servicio y volver a la cama y además no molestamos a nadie. Os voy a enseñar una cosa que a mí me parece muy útil. Es un foco de luz LED, por supuesto, pero que se carga con un panel solar. Hola, buenos días. Voy a explicar un poquito ahora lo de la clasificación energética de una etiqueta nueva. Entonces es más claro hacer una comparativa de los aparatos. Esto quiere decir el gasto energético que tienen. Entonces, cuanto más alta sea la letra, menor gasto energético tiene. Y en un frigorífico, pues es un aparato interesante de coger una buena clasificación, porque es un aparato pues, que lo enchufamos y está toda la vida enchufado, gastando energía. Entonces, cuanto menos gaste, pues mejor. Luego también es muy interesante el tema de las inducciones, que también es lo que, aparte de tener las ventajas más significativas, que no se pega nada, se ensucia muy poco, no quema, y luego es lo que menos gasta, haciendo una comparativa pues, con el gas, con la nitro, con el gas natural también o el butano, independientemente. Y es lo más rápido, es lo más rápido y lo que menos gasta la inducción. También en cuanto a eficiencia energética, pues es un aparato también muy interesante. Y en cuanto a la hora de cocinar, un complemento muy bueno de la inducción, en este caso sería una olla rápida. Independientemente también además de las personas para las que se vaya a cocinar,
Hay también ollas pequeñas como para una persona, dos o una familia. Es la mejor opción a la hora de cocinar tanto verduras como legumbres porque está muy poquito tiempo y también incidir en que mantiene mucho los nutrientes, más que tener una cazuela pues 2 horas funcionando. Y luego en el gasto energético también pues es muy importante porque está mucho menos tiempo. Bien, ahora vamos a ir con el tema de la calefacción. Una de las cosas que deberíamos de valorar es siempre tener un calefactor, un radiador o lo que tengamos en cada estancia. Os voy a comentar algunos pequeños trucos, ¿vale? Para que con lo que nosotros tenemos poder economizar un poquito más la calefacción que tenemos. Es importante el tema de los aislamientos, lo que tenemos al exterior. Tenemos que controlar que tengamos un buen aislamiento, ya sea con remates de silicona, con remates de burletes o cualquier otro producto que veamos que es necesario. También hay en el mercado, para economizar la calefacción en la pared, unos paneles que se colocan detrás y que hacen que el calor salga hacia la habitación, no se quede dentro de la pared. Y en el tema de la fontanería también tenemos unos pequeños truquitos que también nos pueden ayudar a ahorrar. El tema de las cisternas, lo que podemos hacer es cambiar los descargadores de la cisterna y poner los que tienen 2 botones. En el tema de los grifos podemos también ahorrar cambiándole el morrito al grifo. Vienen unos morritos que tienen como un filtro dentro que lo que hace es que impide que salga todo el caudal, porque no necesitamos tampoco tanto caudal de agua. Otra cosa muy importante también es la ducha. Si cambiamos un grifo de los tradicionales a un grifo termostático, lo que vamos a conseguir es que si nosotros regulamos la temperatura y le ponemos ya la temperatura fija, tiene un tope de seguridad para impedir que nos quememos. Pues si nosotros regulamos la temperatura a lo que más nos gusta, directamente vamos a abrir el grifo y en muy poco tiempo se va a poner esa temperatura. Con esto ahorramos mucho tiempo y agua. Amaitu dago energiarekin lotutako ikastaroa. Ikusi duzue, keinu txiki batzuk eginez, guztiok egin dezakegula zerbait planetaren alde. Eta gainera, gure ekonomiarentzat onuragarria izan daitekela. Sorta honetan 3 bideo eskaini dizkizuegu. Jatetxeek egindako otordo goxua, moda alorreko zenbait merkatarik emandako gomendioak, eta azken honetan, energia aurreztearekin zenbait aholku. Ikusi ez baldin badituzue, begiratu Errenkualdeko web orrian edo gure sare sozialetan.